En verdad, qué gozo es verle en la iglesia el día de hoy. Quiero pedirle por favor que, si es tan amable, abra usted su Biblia en el libro de Apocalipsis. Si usted no tiene una Biblia con usted, quizá alguien junto o cerca de usted podrá proporcionarle una. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11, es decir, nuestra segunda lectura del día de hoy. Y permítame entonces ponerle en contexto. Recordará usted, y si nos visita, por cierto, no lo recuerda, pero permítame decirle que estamos en una serie de exposiciones del libro de Apocalipsis, un libro que popularmente es considerado como un libro inaccesible, cerrado, misterioso, que está reservado solamente para la élite teológica, para los eruditos bíblicos. Pero déjeme decirle que nada puede estar más lejos de la realidad, pues este libro fue escrito y fue dado para la iglesia. Es decir, el libro está dirigido, como dije, no solamente a aquellos versados en teología, no. El libro fue dado a cristianos como usted y como yo, amas de casa, niños, jóvenes, trabajadores, empleados, etc. El libro fue dado para darnos ánimo, para darnos aliento, ciertamente escrito inicialmente para 7 iglesias representativas de la provincia romana de Asia Menor en el año 95-96, pero también escrito para toda la iglesia, para darnos ánimo, aliento, esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Pero también el libro nos fue dado para darnos una perspectiva celestial de la realidad, para proveernos de una correcta cosmovisión a través de la cual podemos nosotros interpretar lo que sucede. Es decir, cuando nosotros miramos las noticias, cuando miramos al mundo a través de estos ojos físicos, nuestros ojos nos pueden decir una historia, pero el libro de Apocalipsis nos ayuda a entender, a interpretar correctamente lo que sucede. A nuestros ojos físicos puede parecer que el mundo está fuera de control, pero el libro de Apocalipsis nos dice que hay uno sentado en el trono del universo, que gobierna desde allí y controla todos los detalles de la historia. Y que a pesar de los problemas y de las vicisitudes y de los sufrimientos de la historia, nuestro Señor es el Rey soberano, quien está ejecutando su plan, ejecutando sus juicios pacientemente sobre el mundo. También permítame decirle, para ponerle en contexto, que el libro de Apocalipsis puede ser bosquejado de varias maneras, pero una manera muy sencilla es la siguiente. El libro de Apocalipsis consta de un prólogo y de un epílogo, y en medio de estos dos hay 4 visiones principales. Juan recibió este libro en una forma visionaria, vamos a decirlo así. Le fueron dadas visiones, las cuales él ha registrado, y esas visiones son simbólicas, altamente simbólicas, pero por supuesto los símbolos tienen un significado. Entonces, decía, hay 4 visiones principales. La primera se encuentra en el capítulo 1, la segunda comienza en el capítulo 4, la tercera en el capítulo 17 y la última comienza en el 21. Estamos en la segunda visión principal, la que comienza en el capítulo 4. Ahí Juan recibe una invitación de subir al cielo, de ascender al cielo, y se le permite ver lo que ocurre allí. Apocalipsis no se trata nada más de darnos a conocer, revelarnos eventos futuros, eventos que todavía están por suceder. Esta es la noción popular que se tiene del libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis también fue dado no solamente para revelarnos lo que ha de acontecer, también fue dado para revelarnos y darnos a conocer lo que sucede en el mundo espiritual, lo que no podemos ver con estos ojos físicos, lo que ocurre ahora mismo en el cielo. Y Juan subió al cielo y vio el templo celestial, el trono de Dios, a Dios sentado en su trono, y Dios adorado como el santo, 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 Dios todopoderoso, adorado por los poderosísimos querubines y las huestes celestiales y los santos, los creyentes que ya están ahí en la gloria, adorado como el gobernador y el creador, gobernador y sustentador de todas las cosas. Pero Juan también
se le permitió ver una escena gloriosa. En la mano derecha del que está sentado en el trono había un libro, un rollo sellado con 7 sellos, que nadie era digno de tomar de su mano y desatar sus sellos y abrir el libro y leerlo. Y Juan lloraba mucho porque nadie fue hallado digno. Y entonces a él se le dijo: no llores más, porque hay uno digno. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y es digno de abrir el libro. Y Juan, en lugar de ver a este león, se volteó y vio a un cordero como inmolado. Nuestro Señor Jesucristo es presentado allí en el momento en que Él, después de su muerte y resurrección, asciende al cielo y entra al lugar santísimo celestial para presentar la sangre del sacrificio como gran sumo sacerdote y recibir entonces de su Padre todo dominio, toda autoridad, todo poder sobre el universo entero, pero además para recibir su herencia, para recibir de la mano derecha del que estaba sentado en el trono este rollo. Y este rollo, dijimos, es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de aquellos que el Padre le dio a Jesús desde antes de la fundación del mundo, por quienes Él derramó su sangre. Y entonces continúa la visión en el capítulo 6, después de que el Cordero de Dios es adorado por todo el universo como el único digno. Continúa la visión y Juan ve cómo Jesús empieza a romper los sellos. Recuerde, al romper los sellos no se revela parte del contenido, sino el rompimiento de los sellos se refiere a eventos que deben ocurrir antes de que el libro pueda ser abierto y pueda ser leído. Es decir, antes que el día del juicio llegue, antes que entonces el Señor mismo lea los nombres de aquellos por quienes Él murió. Y entonces Él desata los primeros 4 sellos, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Se acuerda usted? Y dijimos 2 cosas muy importantes. Para entender esto correctamente tenemos que tomar muy en cuenta que el libro de Apocalipsis no fue escrito en una manera cronológica, lineal y secuencial. No, el libro de Apocalipsis sigue una dinámica que se conoce como recapitulación. Es decir, el autor nos presenta la misma visión, si usted quiere, o el mismo cuadro, o para ser más coloquial, nos permite ver la misma película una y otra vez, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. ¿A qué me refiero? Juan nos habla del periodo de la historia entre la primera y segunda venida de Cristo y nos muestra varias veces, ¿sí?, este periodo, y nos muestra varias veces el fin del mundo desde diferentes ángulos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que estos 4 jinetes se refiere a eventos solamente en el futuro, pero no, se refieren por supuesto a juicios que el Señor ha traído y está trayendo, y por supuesto de manera más intensa conforme el fin se acerque traerá sobre la tierra. Ahora aprendimos algo muy importante, que los cristianos podemos tener confianza porque el Señor está en pleno control, porque Él es quien, a través de estos querubines, llama a estos jinetes para que hagan su voluntad. Por supuesto no son jinetes, esos son símbolos, ¿ok? Él es quien controla estos eventos y Él pone un límite y Él determina hasta dónde y hasta cuándo y hasta cuánto, ¿sí? Es muy importante. Por ejemplo, recuerden ustedes que dice: y el primer ser viviente dijo, ven, y entonces viene el primer ser viviente dice, ven, y el primer jinete viene, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, lo dijimos, muy importante, no es algo así como que hay una guerra en el mundo, ¿no? Hay un conflicto en el mundo, o hay una tribulación en el mundo, hay una inundación por aquí, un terremoto por aquí, y entonces el Señor se voltea y le dice a sus ángeles, who let the horse out? O sea, no, ¿verdad? O sea, no es así como que Él le ha dicho, ¿quién dejó salir al caballo? Se me escapó. No, Él es quien dice, ven, y entonces las cosas suceden. Es muy importante. Ahora, ¿quiénes son estos jinetes? Número 1, conquista, el deseo de las naciones por conquistar, la codicia, etc. Número 2, guerra, hambre y escasez y muerte. Bueno, hoy veremos qué pasó cuando el Señor abrió el 5.º sello. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos ante tu palabra y te rogamos en el nombre de Jesús,
que podamos reverentemente escuchar y recibir tu palabra. Y que le permitas a este predicador quebrantado, Señor, que es un pecador necesitado de tu gracia como sus hermanos, que le permitas, Señor, predicar con fidelidad tu santísima palabra. Danos, Señor, entonces arrepentimiento y fe como respuesta a tu palabra, y permítenos obedecer tu palabra. Confróntanos, Señor. Consuélanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar por decir lo obvio. Los cristianos mueren. Los cristianos también mueren. Vaya, de alguna manera quizá pudiéramos pensar que por ser cristianos estaríamos exentos del sufrimiento y de la muerte. Pero no es así. Aún los cristianos sufrimos por vivir en este mundo caído, sujeto a la maldición por el pecado, a las miserias y sufrimientos de este mundo. Ahora, hay quienes piensan cuando leen e interpretan el libro de Apocalipsis, como le dije, en una manera lineal, secuencial, cronológica, que el capítulo 4 nos habla en el versículo 1 del rapto de la iglesia, que la iglesia es de algún modo llevada de la tierra al cielo, y entonces el Señor, después de raptar y de llevar a su iglesia al cielo, envía a estos 4 jinetes, y entonces los cristianos no van a sufrir nada de lo que estos jinetes traen. Pues es una mala manera de leer el libro de Apocalipsis. Esto es algo también que no, por supuesto, está de acuerdo con lo que la Escritura enseña. De ninguna manera Apocalipsis enseña que la iglesia será exenta de estas tribulaciones y problemas que son parte, de vivir en un mundo caído. Por otro lado, también los cristianos sufren las consecuencias del galopar, por así decirlo, y el obrar de estos 4 jinetes. Por ejemplo, piense usted usted tendrá su propia idea acerca de lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Pero el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, los cristianos en Ucrania sufren. Cuando caen las bombas, la bomba entonces no detecta, aquí hay cristianos, y se desvía y explota en otro lado, ¿no? Los cristianos también mueren y pierden a sus padres, pierden a sus hijos y etcétera. En muchos lugares en el mundo hay sequía. Bueno, los cristianos también en Monterrey pues se tienen que bañar con Topo Chico porque no hay agua, ¿no? Por supuesto. En otros lugares hay hambre, hay escasez, y etcétera. Y los cristianos sufren. Entonces, por ser cristianos no obtenemos nosotros un pase libre, ¿verdad? O no estamos exentos de pasar por estas situaciones. Y eso, por supuesto, lo sabemos. Pero hay algo que quizá sabemos o quizá no sabemos, o quizá no queremos saber. Y es que si bien todos los cristianos podemos atravesar por sufrimiento, y es muy probable que todos pasemos por sufrimiento, y por supuesto si el Señor no viene antes, todos vamos a morir, también la palabra de Dios nos dice que algunos cristianos van a morir no por ser humanos que viven en un mundo caído, sino porque son cristianos. Porque son cristianos. Y esa es una realidad que usted no ve ni escucha en las noticias todos los días. No vemos esto en las redes sociales. No leemos de esto en los periódicos, pero déjeme darle una idea de lo que ocurre en el mundo el día de hoy. Esto es simplemente un pequeño dato. De acuerdo a Puertas Abiertas, una organización cristiana, el año pasado, escuche bien, solamente el año pasado más de 360 millones de cristianos vivieron y todavía siguen viviendo, por supuesto, en lugares donde experimentan altos niveles de persecución y discriminación. Todo el mundo habla acerca de la discriminación por género y ese tipo de cosas, ¿verdad?
pero nadie habla de la discriminación que estos cristianos sufren. Por ejemplo, ahora que estuvo la pandemia, a los cristianos les negaban la ayuda humanitaria por ser cristianos. A los cristianos les negaban las vacunas por ser cristianos, y así por el estilo. El año pasado, más de 5,000, casi 6,000 cristianos fueron asesinados por su fe. Más de 5,000 iglesias y otros edificios cristianos fueron destruidos. Casi 5,000 cristianos fueron detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y, por supuesto, puestos en prisión. Y para darle entonces un ejemplo más específico, solamente en la India, el año pasado, más de 26,000, casi 27,000 cristianos hindúes enfrentaron persecución y abuso físico, psicológico, emocional y espiritual por causa de su fe. Bueno, esto es un promedio de más de 2,000 cristianos al mes y 73 cristianos por día. De ese número, 28,000 individuos afectados por la persecución, 11,500, casi 11,600 fueron mujeres, casi 8,500 hombres y un número alarmante, casi 6,500 fueron niños. Niños que sufren por causa de Cristo, por ser cristianos. Bueno, esto, si no lo sabíamos, bueno, ahora lo sabemos. Pero lo que quizá no sabemos es qué ocurre con las personas que mueren. ¿Qué ocurre con los cristianos que mueren? Ya sea por edad, por enfermedad o por algunas de las consecuencias del galopar de los 4 jinetes. ¿Y qué ocurre específicamente con estos cristianos que mueren todos los días, que han muerto, que mueren y que van a morir? Bueno, como le dije, el libro de Apocalipsis no se trata únicamente de vaticinar el futuro. El libro de Apocalipsis no es una bola de cristal para andar adivinando el futuro. El libro de Apocalipsis es revelación. El libro de Apocalipsis nos revela lo que sucede. Y en este caso, el libro de Apocalipsis descorre el velo y nos muestra qué ocurre con las personas que fallecen como cristianos. Y en particular, qué ocurre con aquellos que mueren por causa de su fe en Cristo Jesús. Y en particular entonces vamos a ver 2 realidades que son necesarias, que usted y yo debemos conocer y debemos nosotros entender y debemos creer si es que hemos de vivir y morir fielmente como cristianos. ¿Cuáles son esas realidades? Son 2 nada más. Primero que nada, como le dije, la realidad de que los cristianos cuando mueren van inmediatamente a la presencia del Señor. Vea que dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 6 dice, versículo 9: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Vamos a detenernos ahí un momento. Juan dice que entre las cosas que vio, también vio cuando se abrió el 5º sello las almas de los que habían muerto. Ahora, no se refiere Juan a todos los muertos, sino a los muertos que son cristianos, a los que como siendo cristianos murieron. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted muere? Hablemos de lo que ocurre a toda persona, cristianos o no. Su alma o espíritu se separa del cuerpo. Su cuerpo, bueno, es sepultado o es cremado y dependiendo cómo usted trató a su esposa, lo convierte tal vez después de cremarle en una joyita para tener aquí de recuerdo o lo usa como fertilizante para las plantas, qué sé yo, ¿no? Pero usted, su cuerpo va al polvo, ¿sí? Su cuerpo es sepultado, cremado, lo que sea. No es el lugar para discutir ahorita el asunto de la cremación o no, pero bueno, usted se separa su alma de su cuerpo. Cuerpo va a la sepultura y entonces si usted es creyente, usted va a la presencia del Señor. ¿Y qué ocurre ahí? Leemos aquí que los muertos en Cristo reposan, descansan, como dice más adelante el libro de Apocalipsis, que bienaventurados son los muertos en el Señor porque ellos descansarán de sus trabajos.
Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni angustia, ni muerte, ni sufrimiento, etc. Ya no tendrán ningún sufrimiento relacionado con las penurias y miserias de esta vida. Entonces los cristianos, por supuesto, van a la presencia del Señor ahí a descansar. Pero tenga usted en cuenta algo muy importante. Este no es el estado final. Es decir, Apocalipsis no termina en el capítulo 6, ¿verdad? Si bien el libro no es cronológico y secuencial estrictamente hablando, hay cierta progresión y al final del libro pues vamos a ver el destino final de los cristianos. Esto es lo que se conoce, lo que los teólogos llaman el estado intermedio. ¿Por qué estado intermedio? Bueno, porque nosotros tenemos, digámoslo así, tres existencias. La existencia que tenemos ahora en el cuerpo, y hay una existencia futura y eterna. Pero entre estas dos hay un estado intermedio en el que estamos separados del cuerpo, en el que nuestras almas están ahí, almas o espíritu, es lo mismo, están en presencia del Señor. Pero este no es el estado final. ¿Por qué? Porque, por supuesto, de acuerdo al diseño de Dios, ¿sí? Nosotros no fuimos creados para vivir como almas fuera del cuerpo. Nuestra esperanza no es una existencia eterna flotando para siempre como Gasparín, el fantasma amigable, por siempre. No, los cristianos están ciertamente en presencia del Señor ahora, pero ese no es su estado final. Y note usted, hay cierta insatisfacción ahí. Las almas que están ahí dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? O sea, este no es el estado final. Ahora bien, Juan específicamente habla de qué ocurre con aquellos y aquellos que murieron por causa de Cristo. Note usted, dice así, versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas son personas que fueron martirizadas por su fe. La palabra mártir viene del griego martus, que significa testigo. Estos murieron porque dieron testimonio de Cristo Jesús, porque se identificaron como cristianos, porque hablaron acerca de Jesús, porque se mantuvieron fieles y leales a Jesús aún en presencia de amenazas de muerte. Bueno, estos entonces, dice Juan, fueron muertos por causa de la palabra y por su testimonio. Esta frase es usada varias veces en el libro del Apocalipsis. Juan la usó para referirse al mismo. Ve usted el principio del Apocalipsis, cuando él dice, hablando de sí mismo, que él recibió la revelación de Dios. Capítulo 1, versículo 2 dice que él, el Señor, le reveló a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, por supuesto que es muy fácil dar testimonio acerca de Jesús en una iglesia, en un culto, en una noche de testimonios, decir: yo soy cristiano, yo sigo a Jesús. Es muy fácil testificar acerca de Cristo cuando estamos rodeados de puros cristianos, ya sea aquí o en el siglo XXI, ahorita en días de esperanza. Es muy fácil que como cristianos nosotros podamos dar testimonio de que somos cristianos cuando estamos con puros cristianos. Pero bueno, Juan, por su testimonio de Jesús, ¿qué le pasó? Versículo 9: yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sí, Juan estaba en un resort en la riviera del mar, ahí, ¿verdad? Disfrutando de la vista. No, fue exiliado, fue puesto en una remota isla, en prisión, en condiciones infrahumanas por su testimonio, dice él, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así Juan en carne propia sufrió por ser testigo de Jesucristo, por ser cristiano. Y a lo largo de la historia, comenzando con el primero de los mártires cristianos, Esteban, y así por el estilo, muchos cristianos han muerto
por su fe. Millones de cristianos han muerto por su fe. De hecho, se dice que en el siglo XX, para que vea usted que las cosas se intensifican, en el siglo XX más cristianos han muerto que en todos los años juntos antes del siglo XX, por causa de su fe, por causa de su testimonio. Ahora, todo lo que Juan tenía que hacer para evitar el exilio era simplemente decir: no soy cristiano. ¿Eres cristiano? Una sola palabra, 2 letras le hubieran evitado el sufrimiento. No. Así de simple. Pero Juan se mantuvo fiel. Y esto, por supuesto, es la realidad en el caso de muchos cristianos en el mundo. Pudiéramos señalar muchos ejemplos, pero permítame hablar de lo que ocurrió en diciembre 2 del 2014. Esta noticia fue publicada con este encabezado: 4 niños cristianos iraquíes decapitados después de rehusar convertirse al Islam. Y aquí está la noticia: 4 niños cristianos iraquíes fueron todos decapitados por ISIS o el Estado Islámico. Rehusaron traicionar a Jesús y murieron en su nombre cuando los militantes de ISIS les dieron la última oportunidad de decir las palabras islámicas de conversión. ¿Qué ocurrió? Bueno, todos ellos tenían menos de 15 años. Menos de 15 años. Fueron apresados y entonces se les dio la última oportunidad de decir que seguirían al profeta Mahoma. Y ellos le dijeron a estos militantes de ISIS: no, siempre amaremos y seguiremos a Jesús. Entonces, estos integrantes de ISIS se volvieron a ellos y les dijeron: digan las palabras de que seguirán a Mahoma. Y todos estos niños de menos de 15 años, jovencitos, dijeron: no, nosotros amamos a Yeshua, Jesús. Siempre hemos amado a Yeshua. Siempre hemos seguido a Yeshua. Y Yeshua siempre ha estado con nosotros. El militante ahí musulmán dijo: digan las palabras. Y los niños dijeron: no podemos hacer eso. ¿Y qué pasó? Les cortaron la cabeza. Ahora, es una cosa decir amamos y seguimos a Jesús como jovencitos en la reunión de jóvenes aquí, y otra es decirlo con una espada sobre tu cuello. Ahora, por supuesto, Juan no está diciendo que los únicos que van al cielo son los decapitados. No, por supuesto que no. Todo cristiano fiel, todo creyente fiel irá a la presencia del Señor y luego a, por supuesto, nuevos cielos y nueva tierra, la nueva Jerusalén para la eternidad. Por supuesto, cuando el Señor venga, cuando resucitemos, estaremos por siempre con Él. Sin embargo, note usted algo aquí. A estos cristianos, Juan los ve en el cielo de esta manera. Vi las almas bajo el altar. ¿Por qué bajo el altar? ¿Qué está sucediendo ahí? Recordará usted que a Juan se le concede ver el templo de Dios en el cielo. Este templo es donde Dios mora, ahí en lo que llamamos cielo, del cual Dios ordenó se construyeran unas réplicas terrestres. Primero el tabernáculo y luego el templo de Salomón. Una vez más, estas eran réplicas que Moisés y los constructores del templo siguieron de acuerdo al diseño de Dios. En el templo y en el tabernáculo habían diferentes cuartos, el lugar santísimo, el lugar santo, y diferentes muebles. Uno de estos era el altar del incienso. Muy probablemente está hablando aquí Juan del altar del incienso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vea usted en Éxodo 29:11. Un momento, por favor, vaya usted ahí, si es tan amable. Esta es la instrucción que le dan a los sacerdotes: matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo
de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Y más adelante leemos también que se instruye a derramar la sangre sobre el altar del incienso. O sea, el martirio de estos cristianos es representado aquí como una ofrenda a Dios. No es que Dios requiera sacrificios humanos, no. Pero la muerte de estos cristianos es algo que glorifica a Dios y que le es agradable y que es como una ofrenda agradable ante su presencia. Es decir, estos son presentados como personas que ofrendaron sus vidas al Señor, que entregaron sus vidas como una ofrenda al Señor. Para ganarse el cielo como un musulmán, no. Por supuesto que no. Pero en respuesta, como Pablo dice, en respuesta a las grandes misericordias de Dios en Cristo, estuvieron dispuestos a morir por causa de Cristo. Ahora, importante, realidades que no vemos, que ocurren en el cielo. Estos cristianos están orando y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dice, lea usted por favor versículo 10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, esta oración pareciera incompatible con el carácter de una oración cristiana. ¿Cómo es que están pidiendo que el Señor vengue su sangre? Pareciera que no va de acuerdo con el carácter de un cristiano. No está bien pedir que el Señor castigue a los malos. Y sobre todo cuando nosotros leemos que en Hechos 7, Esteban, cuando estaba siendo lapidado, ¿se acuerdan ustedes? Él oraba y decía: Señor, perdónalos. Cuando recibía las rocas, los golpes de esas piedras, él oraba y decía: Señor, perdónalos. Y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? En la cruz Él oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nos cuesta trabajo entonces ver que esta oración puede ser una oración que los cristianos pueden orar. Bueno, estos cristianos ya muertos oran al Señor de esta manera diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Nosotros leímos en el Salmo 79 esta oración de Asaf, ¿se acuerda? Y Asaf está lamentando la destrucción de Jerusalén. Y Asaf está pidiendo al Señor que Él pudiera derramar su juicio sobre aquellos que les habían hecho mal. No tenemos el tiempo para hablar acerca de la validez de las llamadas oraciones imprecatorias, es decir, de orar pidiendo que el Señor traiga castigo. Pero hay algo que no quiero que usted pierda de vista aquí. ¿A qué me refiero? Estos cristianos estuvieron dispuestos a sufrir injusticias y estuvieron dispuestos a sufrir maltratos y últimamente estuvieron dispuestos a ser asesinados por causa del Señor. Ahora ellos justamente piden al Señor que sea Él quien ejecute su venganza. No, los cristianos no tienen esta actitud sádica de gozarse, vaya, por el infortunio y la maldad de aquellos que reciben finalmente el juicio de Dios. Vaya, no es esa actitud de bien hecho, ¿no? Se lo merecía. No es esa actitud. Pero por supuesto, esta oración es una oración que es acorde al carácter mismo de Dios, el cual es descrito aquí como el soberano Señor. Él es el Señor, no nosotros, y Él es santo y Él es verdadero. Dios, santo, 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 no tolera el pecado en su presencia. Dios, siendo justo, castigará toda injusticia. Pero el punto aquí es que ellos, en lugar de clamar, digamos, por venganza en su propio nombre, en lugar de, los cristianos que estamos aquí, que todavía sufrimos tal vez injusticias, tomemos la venganza en nuestras propias manos. Ellos entonces acuden al Señor, oran al Señor y entonces dicen: la venganza es tuya, Señor. Ahora, vi hace poco una serie en Amazon Prime que se llama La Lista Terminal. No la voy a spoilear para ustedes que ven estas cosas, pero bueno, Chris Pratt es el protagonista y déjeme decirle una sinopsis muy rápida. Chris Pratt es el líder de un escuadrón de élite de los SEALs norteamericanos que van a una misión
pero termina muy mal la misión. Y entonces regresa a casa y matan a su esposa y a su hija brutalmente, para cubrir una conspiración. No le voy a decir cuál, pero bueno. Entonces Chris Pratt, el protagonista, toma un dibujo que su hija le había hecho, esos dibujos de crayolas, ¿verdad?, donde había representado a la familia, como los niños suelen hacer, su familia. Entonces él poco a poco va descubriendo los nombres de los que participaron en la conspiración y empieza a escribirlos en esa lista detrás del dibujo, y uno a uno los va matando, y algunos de ellos brutalmente, ¿no? Bueno, eso es Hollywood, ¿verdad? Está bien en Hollywood cobrar venganza. Nosotros vitoreamos a los superhéroes cuando cobran venganza. Cuando le preguntan a Bruce Wayne, conocido como Batman, ¿quién eres? Dice, soy venganza. ¿Se acuerdan? En la última serie. Entonces, para nosotros está bien que ejecuten venganza, pero estos cristianos están orando a aquel que es el único que tiene derecho de castigar a los que hacen mal. ¿Y qué es lo que reciben como respuesta? Una promesa. Se les dieron vestidos blancos y le dijeron, descansen todavía un poco de tiempo. Ahora, hay un par de preguntas para nosotros aquí en este primer punto, y son las siguientes. Primero que nada, ¿está usted, si se llama cristiano, si afirma ser cristiano, si confiesa ser cristiano, si tú, niño, niña, niño, joven, señorita, si tú te llamas cristiano, estás dispuesto a sufrir por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo? ¿O eres alguien que prefiere jugar a lo seguro, que permaneces silente, que no te quieres meter en problemas, que no quieres ser burlado, que no quieres ser excluido, que no quieres perder una calificación, que no quieres perder un empleo por causa de tu testimonio? Hace algún tiempo, ser cristiano representaba un gran capital social. El día de hoy, en la cultura de hoy, ser cristiano, por el contrario, no solamente no te gana capital social, sino puede representar que no te den empleo, ¿sí?, que seas marginado y que aún seas despedido, o que aún puedas injustamente ser acusado y condenado. Entonces, la pregunta es esta: ¿estás realmente dispuesto? ¿Estoy yo? ¿Estás tú? ¿Está usted dispuesto a sufrir y morir por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo? Esa es una pregunta muy importante. La otra es: ¿estás dispuesto a confiar en Dios con respecto a las injusticias que has padecido o a las injusticias que vas a padecer? ¿Estás dispuesto a confiar que tarde o temprano el Señor va a castigar a todos los que hacen mal? Que tarde o temprano el Señor ha de vindicar públicamente a todos los cristianos que fueron maltratados, que fueron falsamente acusados, que fueron enviados a prisión y aún martirizados por causa de su fe. ¿Estás dispuesto a confiar? ¿Estás dispuesto a esperar? Espera un poco de tiempo. Espera, o te desesperas y quieres tú tomar las cosas en tus propias manos. Son preguntas que tenemos nosotros que considerar. Y en segundo lugar, hay otra realidad que quizá no es muy aparente, que quizá ignoramos, pero que debemos conocer, entender y creer si es que hemos de vivir y morir fielmente como cristianos. ¿Cuál es? Bueno, ya hemos dicho que los cristianos van a morir, y algunos van a morir específicamente por ser cristianos. Pero la esperanza que tenemos es que cuando moramos, ¿dónde vamos a estar? En presencia de nuestro Señor, por supuesto. Ahora, otra realidad. Vea usted versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas. Obviamente en Apocalipsis el símbolo de ser reconocidos como justos y rectos, que aquellos que fueron vestidos con la justicia de Cristo. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué? ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos
que también habían de ser muertos como ellos. No sé si usted se acuerda que a Jesús algunas veces sus discípulos le preguntaron: Jesús, ¿cuándo vas a regresar? Y su respuesta fue: ¿qué te importa? O sea, su respuesta fue: no es asunto tuyo. Ese no es asunto de ustedes. Como alguien decía, a Jesús no le gustaba mucho la pregunta ¿cuándo? No, no es asunto suyo. Solo el Padre sabe. Pero Jesús dijo: miren, les voy a dar algunas pistas, algunos indicadores que les pueden más o menos decir cuándo es que voy a regresar y cuándo será el fin del mundo. Hay algunas cosas que tienen que suceder. Número uno, el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Jesús lo dijo en Mateo 24, ¿no es cierto? En el sermón del Olivete, en el discurso escatológico de Cristo, Jesús dijo claramente que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Ahora, dicho sea de paso, a todo verdadero cristiano le debiera interesar la proclamación del evangelio en todas las naciones. ¿Quieren ustedes, hermanos, que regrese Jesús? No, están muy cómodos aquí en la tierra, no. Tárratelo. Si quieres Jesús, tómate tiempecito. Porque no estamos en Afganistán, no estamos en Sudán, no estamos en Corea del Norte, no estamos en ninguno de esos lugares, ¿verdad? Jesús, llévatela tranquila, Jesús, no hay prisa. Tengo planes, ¿no? Todavía hay unos ciclos que cerrar y tengo planes, Jesús, tengo planes. Quédate por ahí. Bueno, otra vez les pregunto, ¿quieren que venga Jesús? Pero ¿a cuántos de nosotros nos interesa evangelizar? No nos interesa entonces que venga Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Nos debe interesar que Savannah le predique a estos estudiantes en el colegio de Charleston. Nos debe interesar que los Makuku lleven a más personas a los pies de Cristo en Kenia. Nos debe interesar que Ayub en Bangladesh tenga recursos para que haya más predicación para las personas. Nos debe interesar, pero no nos interesa. Es la verdad, tenemos que ser claros. Ni siquiera nos interesa que nuestros vecinos al lado de nuestra casa se conviertan. Tenemos que ser honestos. Tenemos que hablar la verdad. Pero el evangelio tiene que ser predicado antes que Jesús venga. Número 2, Pedro nos dice que Jesús vendrá hasta que el último de los elegidos haya creído en Cristo. ¿Ok? Esa es la verdad, ¿no? Por supuesto. Hasta que el último de los que Dios eligió crea en Cristo. ¿Cuándo será eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y número 3, hay otro número que debe ser completado antes que venga Jesús. ¿Cuál? Versículo 11. Hasta que se complete el número de los que también han de ser muertos por causa de Cristo. O sea, todos nos regocijamos. Yo siempre me erizo cuando escucho esto. La piel se me hace así chinita, como se dice, cuando oigo y leo y pienso en Apocalipsis 5, en el rollo que está en las manos del Cordero. ¿Se acuerda qué contiene ese rollo? Los nombres de todos aquellos que Dios eligió por pura gracia desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios escogió para que fuesen la herencia de su Hijo Jesús, por quienes Él iba a dar su vida, por quienes dio su vida. ¿Sí? Y dijimos en su momento que lo único que importa, lo que realmente importa, lo que te debe importar, ¿sí? Lo que realmente importa es no que tu nombre aparezca en el cuadro de honor, no que tu nombre aparezca en tal o cual lista, sino que tu nombre haya sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Y todos, ¿quién no quiere ser parte de ese número? A ver, por favor, soy un poco interactivo el día de hoy. ¿Quiere que su nombre esté ahí? Por supuesto. Ahora, ¿quieres que tu nombre esté en esta otra lista? ¿De qué lista hablo? De los que desde antes de la fundación del mundo también Dios designó para morir como mártires por causa de su Hijo Jesús. ¿Quién quiere estar en esa lista? Exacto. Exacto. Por supuesto, pero aquí nos habla de una realidad.
¿Y cuál es la realidad? Que así como Dios ha escogido para salvación a los que Él amó y a los que Él quiso, también soberanamente ha determinado que haya un número de personas que van a morir por causa de su fe en Cristo Jesús. Específica y explícitamente por ser cristianos. Y ese número no ha sido completado, por supuesto. Ahora, ¿puede usted saber que su nombre está allí? No. Por supuesto que no. Pero lo que usted y yo como cristianos entonces deberíamos tener es cierta actitud. Y aquí conviene un contraste entre el Islam y el cristianismo, entre los mártires islámicos y los mártires cristianos. Los mártires islámicos activamente se amarran bombas alrededor del cuerpo y se revientan en 1000 pedazos porque les ha sido dada la promesa de que de esa manera se ganarán el cielo, el paraíso. Pero note usted a lo largo del libro de Apocalipsis y de la Escritura, cuando se habla de la muerte de los cristianos, esto está en en voz pasiva. Los que fueron muertos, los que fueron asesinados. No, los cristianos no se martirizan para matar a otros para alcanzar el cielo. Los cristianos son muertos, son sacrificados, son asesinados porque son cristianos. Ahora, tampoco Juan está hablando aquí de una actitud, digámoslo así, por falta de un mejor término, mórbida, en el sentido de que usted tenga así como que ganas de morir. Ay, yo quisiera que hoy me maten. O sea, no está hablando aquí de despertar un día y decir, ay, ¿cómo no me matan hoy? No. Por supuesto que no. Absolutamente no. Pero de lo que está hablando aquí Juan es que en un sentido todos los cristianos debiéramos tener esta actitud de decir, Señor, yo no sé si estoy en ese número o no, pero dame la gracia de serte fiel hasta la muerte. Yo no sé si estoy en ese número, Señor, pero dame la gracia de no traer vergüenza a tu nombre, de morir bien, de morir dando testimonio de ti, Jesús. No sé si tú escribiste mi nombre en esa lista, pero si así fue, Señor, que pueda glorificar tu nombre. Ahora, no tenemos que ser, digamos, tan dramáticos si usted quiere. La Escritura nos llama a todos a estar dispuestos a morir. Nos dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir tome su cruz? El que cargaba su cruz, ¿a dónde iba? Al Calvario. Cuando tú te vuelves cristiano, debes saber que estás caminando al Calvario y que si en la soberanía de Dios así está, tal vez Él requiera que des tu vida, que seas martirizado por Él. Pero Jesús requiere que todos los cristianos, independientemente si has de ser un mártir o no, que todos los cristianos, usted y yo, estemos dispuestos todos los días a morir al yo. Niéguese a sí mismo, a estar dispuestos a sacrificarnos por causa del Señor. No solamente eso, el apóstol Pablo dice en Romanos 12, así que les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tú estés dispuesto a entregarlo todo por Jesús, a sacrificarlo todo por Jesús. Pablo está pensando en un holocausto, en una ofrenda que se quemaba todita, completa al Señor, que toda tu vida sea ofrecida al Señor. Pero mucho me temo que muchos de nosotros los cristianos
no estamos dispuestos a sacrificar ciertas áreas de nuestra vida. Decía Lutero, interesantemente decía Lutero, que debiera haber 3 conversiones, ¿no? Una conversión, si no me equivoco, era del alma, otra de la mente y la otra era de la cartera, o sea, del bolsillo. Porque de pronto nos convertimos al Señor, pero hay ciertas áreas de nuestra vida que no queremos entregar al Señor, que no estamos dispuestos a entregar. Vaya, no estamos dispuestos a sacrificarnos por otros. No estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestro sueño, ¿verdad? No estamos dispuestos a sacrificar nuestra tranquilidad. No estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones por causa de Cristo y de su obra. Entonces, sea que el Señor te haya llamado a ser un mártir o no, todo cristiano debiera estar dispuesto a sacrificarse. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Creo que hay por lo menos 3 preguntas que tenemos que considerar aquí para concluir. Número uno. Y esto es para todos, por supuesto. ¿Está usted seguro que al morir estará usted en presencia de Dios? ¿Está usted absolutamente seguro esta mañana de qué va a pasar cuando cierres los ojos? Cuando mueras, ¿estás seguro? Niño, niña, jovencito, ¿estás seguro? Despierta al que está durmiendo para que escuche esto. ¿Sí? Despierten. ¿Okay? Dele un codazo ahí. Escucha esto, es muy importante. Tu vida depende, tu destino eterno. De verdad se lo digo, despiértelo. Alguien al lado de usted durmiendo, despiértelo. ¿Sí? ¿Ok? Si usted acaba de despertar, acabamos de revelar los nombres que están. No es cierto. Si usted, note esta pregunta: ¿estás seguro de que vas a ir al cielo cuando mueras? Y estoy hablando muy, muy en serio. ¿Tienes plena seguridad de qué va a pasar cuando mueras? Sabemos, porque leemos aquí, que los muertos en Cristo estarán en presencia del Señor. Pero ¿qué va a pasar con los que no mueren en el Señor? Bueno, el contraste es muy grande y la realidad no cambia, lo creas o no. Nos dice, por supuesto, el libro de Apocalipsis capítulo 14 nos dice que aquellos que no son creyentes, dice, ¿qué va a pasar? El humo de su tormento, 14:11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Se acuerdan? A los cristianos que están ahí les dijeron que descansen, ¿no es cierto? Descansen. Y luego dice aquí el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque descansarán. Pero en contraste, ¿qué dice Apocalipsis de los que no son cristianos verdaderos? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Qué es lo que te aguarda? El infierno. El infierno. Por eso, si no estás seguro, habla con tus padres, habla con el pastor, hablemos después del culto. Si no estás seguro de ser cristiano, es mejor que te asegures. Porque nunca sabes cuándo vas a morir. Puede ser hoy o puede ser dentro de 20 años. Pero vas a morir. Vas a morir. Y estipulado está que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Primera pregunta. Segunda pregunta importante. ¿Estás dispuesto a confiar en el Señor? Que Él es quien se va a encargar de hacer justicia. ¿Estás dispuesto a aguardar y a esperar en Él? ¿Estás dispuesto a confiar que todo mal, todo lo incorrecto, toda injusticia, algún día el Señor va a tratar con ellas? Y número 3, ¿estás dispuesto a morir, a sufrir y morir por causa del testimonio de Jesús? ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Bueno, significa, entre otras muchas cosas, por supuesto,
a mantenerte firme en tu confesión como cristiano, aunque esto te pueda costar la escuela, la promoción, o sea, el ascenso, el empleo, el novio, la novia, el esposo, la esposa, la vida. ¿Estás dispuesto a sufrir por el testimonio de Jesús? Yo sé. ¿Quieres llevarla tranquila? Lo único que tienes que hacer es no decir nada. Es todo. Permanecer silente. Cuando la escuela se haga mofa de Jesús, permanecer silente. Cuando se hable de cuestiones como estas locuras del aborto y la ideología de género, permanecer silente. ¿Sí? Se convoca a los cristianos a ir y manifestarnos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Permanecer silentes. Todo lo que tienes que hacer es vivir tu vida tranquila y cómoda y nadie te va a molestar. Bueno, es en un sentido negativo, por supuesto, pero ¿qué en el sentido positivo? Bueno, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Qué significa esto? Tal vez decidir vivir en un vecindario no tan seguro de la ciudad para hacer una luz en las tinieblas. Terminaste tu universidad, ser un profesor en aquel estado donde sabes que los narcos dominan, para llevar educación y el evangelio a otros. Ser médico en un estado no tan seguro. Vivir y tomar riesgos por causa de Cristo. Bueno, me entiendan, yo no soy ningún héroe, mi esposa los puede decir. Cuando una vez les conté, por accidente atrapamos un cocodrilo y ya no buscaba yo qué hacer y preguntan qué hacemos, le dije a mi esposa, ya sé, tú lo detienes y yo le quito el anzuelo, ¿no? No soy un héroe, ¿ok? Soy cobarde, ¿sí? No, me asustan las agujas, las inyecciones, no soy un héroe. Necesito la gracia de Dios como usted. Pero el asunto es decir, Señor, tú sabes que yo no puedo solo y tú sabes que soy cobarde, pero dame la gracia, no solamente de estar dispuesto a que si algún día me toca, sino también estar dispuesto a correr riesgos por ti, Jesús, a correr riesgos como profesionista cristiano, ¿sí? E irme a esos lugares donde nadie quiere ir, a correr riesgos por ti, Jesús, para ir a estos lugares no tan seguros de esta ciudad para hablar de ti. Dame la gracia de ser valiente. Dame la gracia de ser un testigo fiel. Y termino con esto. Los cristianos tenemos que entender que Jesús no nos está pidiendo hacer nada que Él no haya hecho. ¿Cómo se describe a Jesús al comienzo de este libro? Capítulo 1. En la salutación, gracia del que está sentado en el trono, del de los 7 espíritus, ¿y de quién? De Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo, el testigo fiel. Jesús es el único ser humano que sabía que había sido designado por Dios para morir. Tú y yo no sabemos que estamos en esa lista o no estamos en esa lista de los mártires, ¿ok? Pero Jesús sabía desde antes de nacer que el propósito de hacerse hombre era ir a una cruz y se mantuvo fiel hasta la muerte. Y Jesús es el único que puede darnos la gracia de serle fieles hasta la muerte. Y hoy nos invita a su mesa para darnos gracia, para que en la escuela no te avergüences de Cristo, para que en el trabajo no te avergüences de Cristo, para que en tu cuadra, en tu reunión, no te avergüences de Cristo y seas fiel. Pero ojo, termino con esto. ¿Qué va a pasar con aquellos que se avergüencen de Él? Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de Él. Ahora escuche esto, por favor.
Este pasaje nos habló de nuestro estado intermedio, pero ¿cuál es el destino final de los cristianos? La nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Un mundo renovado y glorioso. ¿Quiénes estarán dentro de esa ciudad? Los que creyeron en Cristo y fueron fieles hasta la muerte, ¿verdad? ¿Quiénes estarán fuera? Bueno, vamos al capítulo 21, versículo 8, que encabeza la lista de los que estarán fuera. Dice: el que venciere heredará todas las cosas. Versículo 7, heredará todas las cosas. Pero ¿quiénes estarán fuera? ¿Qué encabeza la lista aquí? Los cobardes. Note usted, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué encabeza la lista? Los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? En este caso, aquellos que por conservar su empleo, sus posesiones, una novia, un esposo, una esposa, una familia, ¿sí? O su vida, negaron a Cristo Jesús, o no estuvieron dispuestos a creer en Cristo. Cuando oyeron que la vida cristiana involucra sufrimiento, o que es muy probable que sufras por causa de Cristo, porque el apóstol Pablo dice que no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino padecer por Él. Entonces son los que dijeron no. Son los que permanecieron silentes en la universidad cuando estaban atacando el cristianismo. Son los que no quisieron perder absolutamente nada. Los cobardes estarán fuera. Entonces, esto es algo que usted y yo debemos considerar. Una cosa es decir: yo creo en Jesús y yo sigo a Jesús aquí. Y otra cosa es decirlo cuando dicen: Rodríguez, ¿es cierto que eres cristiano? No, jefe, mi mamá me llevaba a la iglesia, pero yo no. Ah, bueno. Y otra cosa es decir eres cristiano cuando tienes una espada sobre tu cuello, ¿verdad? Entonces, pensemos en esas tres preguntas. ¿Estás seguro que vas al cielo? ¿Estás dispuesto a sufrir injusticias y a confiar en el Señor? ¿Y estás dispuesto a perder tu vida por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús? Cristianos, ese es el llamado de nuestro Señor, y Dios nos da su gracia. Vendremos a su mesa para recibir gracia, para serle fieles. Que Dios bendiga su palabra.